Hola mis hermosos, ¿cómo están? Hoy los saludo con mucho gusto y vamos a empezar nuestro segundo tema de la primera unidad, ¿verdad? Y se llama ¿por qué decimos que creemos en Dios uno y trino? ¿Sí? Pues miren, muchos de nosotros hemos ido a misa, ¿verdad? Y en misa el sacerdote nos saluda con un saludo muy peculiar y nos dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. ¿Y por qué nos da este saludo? Que lo podemos encontrar en nuestra Biblia, en la segunda de Corintios, del 13 al 14, ¿verdad? ¿Por qué nos saluda así? Pues en este saludo el sacerdote nos menciona a lo que es la Santísima Trinidad y lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿quiénes son la Santísima Trinidad? Pues la Santísima Trinidad es un misterio que muchos de nosotros no logramos entender solamente a través de lo que es la fe. Fíjense, el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, ni tampoco el Espíritu Santo es el Padre, pero ellos tres conforman un solo Dios. ¿Cómo es esto? Pues miren, vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Imagínense ustedes lo que es un árbol. Un árbol tiene un hermoso tronco, ¿verdad? Pero ese tronco no es lo mismo que sus hermosas hojas. Y tampoco esas hojas son lo mismo que las raíces. Pero estas tres cosas componen lo que es el árbol. Y si no estuvieran las tres cosas, no darían ni hermosos frutos, ni darían un enorme tronco o unas fuertes raíces que los sostienen. A estos tres que conforman un solo árbol, los une lo que es la savia, lo que los hace grandes. También a la Santísima Trinidad los une, ¿qué? Los une lo que es el amor, ¿sí? O veámoslo como otro ejemplo, con una vela. Una vela, para ser completamente útil, necesita tres elementos, que es la cera, el pabilo o la mechita, como muchos lo conocemos, y el fuego. Son tres cosas, pero forman una sola, ¿verdad? Se componen por tres y son uno solo, así la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad son tres personas, pero es solo, un solo Dios, ¿sí? ¿Por qué mencionamos lo que es la Santísima Trinidad? ¿Y en dónde nos dice que la Santísima Trinidad existe? Miren, en la Biblia, en Deuteronomio 6:4, nos menciona que cuando Dios le reveló a su pueblo Israel, le dijo, escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único, ¿sí? También en Marcos 12:29 le dice, Dios es una única persona. Y le menciona, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. O sea, que es un solo Dios, pero está compuesta por tres personas. Y también cuando Jesús vino a la tierra, Él nos mencionaba mucho. Nos decía que Él y el Padre eran una misma persona y que los unía, ¿quién? El Espíritu Santo, que es el amor que existe entre ellos. Fíjense, algo muy curioso. ¿Cuándo se nos reveló esto? Cuando Jesús viene y se bautiza, ¿sí? En ese momento baja el Espíritu Santo a Jesús y en el cielo se escucha una voz que dice, este es mi hijo. Entonces, en ese momento se revelan las tres personas, las tres divinidades, o sea, un solo Dios, conformado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Esa fue, digamos que la primera vez que se nos revelan los tres, podría decirse físicamente, ¿verdad? Aunque muchos no lo pudieron ver. En Génesis, también en la Biblia, al principio de la Biblia, nos menciona que
se habla también de lo que es la Trinidad y dice, cuando estaban haciendo lo que es el hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, están hablando en plural, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y más adelante, ahí mismo en Génesis, nos dice en singular, y creó Dios al hombre a su imagen, ¿sí? A su imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que era un solo Dios. Tres, pero un solo Dios. Es plural porque son tres y singular porque es una unidad. O sea, un solo Dios. Fíjense, otra cosa curiosa de lo que es la Santísima Trinidad es que Dios es común y es unidad. Comunidad porque son tres, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y unidad porque es único, es un solo Dios, pero no es solitario, ¿eh? ¿Por qué digo que no es solitario? Fíjense, San Agustín decía, donde está el amor hay Trinidad, o sea, donde hay amor existen los tres, ¿sí? Que es un solo Dios. ¿Y por qué digo que no eres solitario? Si fuera solitario, Dios no nos hubiera querido desde siempre. O sea, el amor se necesita una comunidad para hacer fruto. Nosotros no nos podemos querer a nosotros mismos. Dios no se puede querer a Él solo. Él necesita una comunidad que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el que ama. El Hijo, que es el amado. Y el Espíritu Santo, que significa el amor. Estos tres se componen en un solo, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo. Pero nosotros, ¿dónde profesamos la fe? La fe, ¿cómo la decimos? ¿Dónde afirmamos nosotros que la Santísima Trinidad existe? En el credo. Espero que ya muchos nos los estemos aprendiendo. Fíjense, en el credo afirmamos que es una sola Trinidad y hablamos del Padre, que es el creador, ¿sí? De todas las cosas. El Hijo que nos vino a salvar y que nos vino a santificar. Y el Espíritu Santo. Profesamos la fe. El Espíritu Santo nos da vida. Entonces profesamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando nos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos santiguamos, que es esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, profesamos nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros afirmamos que existe la Santísima Trinidad. Muchas veces nosotros no podemos verlo, pero podemos sentirlo. Nosotros a veces no es necesario ver las cosas para creerlas. Acuérdense del tema pasado, ¿verdad? Nosotros solamente con fe tenemos la confianza de que el Padre existe, de que el Hijo existe y que el Espíritu Santo existe y que ellos tres conforman la Trinidad, la Santísima Trinidad. Esto a veces no lo entendemos. Les doy otro ejemplo. Agarren 3 vasitos de agua en una jarra y esos 3 vasitos de agua pónganlo en la jarra y entonces véanla bien y fíjense dónde quedó el primer vasito de agua, dónde quedó el segundo y dónde quedó el tercero. No se ve, ¿verdad? Entonces, esos 3 vasitos de agua conforman una jarra. Es lo mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre van a ser uno mismo. Pero son 3 personas, pero es un solo Dios. ¿Sí? En este momento nos vamos a santiguar, ¿sí? Y que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos bendigan a nosotros y a toda nuestra familia. Este es un tema muy cortito, pero muy significativo. Y acuérdense, tenemos que utilizar nuestra Biblia y nos tomamos una foto con nuestra Biblia para saber que ya tenemos. Muchos de nosotros ya hicimos la primera comunión y ya estamos estrenando Biblia. En nuestro libro vamos a irnos a la página 8 y a la página 9, ¿sí? No olviden
olviden la catequesis familiar que está en la página 10. Es muy bonito compartir con nuestra familia. Yo los dejo a ustedes en este día y que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo tema, ¿verdad? Hasta luego.